Comprimí todo el universo en una canica de vidrio y la escondí en el mostrador. Nadie sabe que dentro de ese globo terráqueo se oculta la sombra de un dios creador de dimensiones superiores. Hace 3 años yo era un esclavo corporativo humillado por mi jefe y traicionado por mi novia. Hasta aquella cena de fin de año, desbloqueé la habilidad de escalar cualquier objeto y mi primer experimento fue la boca parlanchina de mi jefe. Justo entonces miraba al jefe señalándome y humillándome en el escenario, con ira en el corazón. Tu boca es muy grande y muy ruidosa. Hazla más pequeña. En el instante en que ese pensamiento cruzó mi mente, sentí un ardor repentino en la palma de mi mano derecha, como si estuviera agarrando un perilla invisible. Giré bruscamente hacia la izquierda por instinto, y entonces ocurrió algo escalofriante, como si un programa de edición barato hubiera fallado. La enorme boca del jefe, que se abría y cerraba sin parar, frente a todos los presentes, comenzó a encogerse de repente, hasta quedar del tamaño de un frijol. Su voz antes potente se convirtió en un silbido agudo y penetrante. Todo el salón quedó en silencio absoluto. Miré atónito mi mano derecha. El calor en la palma se estaba desvaneciendo, y en su lugar surgía una sensación de control nunca antes sentida. Miré al señor Zhao, ya que la boca se encogió. ¿Y qué hay de lo demás? Observé el micrófono en su mano, y con un ligero pellizco en el aire. El pesado micrófono inalámbrico en la mano del jefe se encogió al instante hasta ser del tamaño de un hisopo. Con un tintineo cayó al suelo, y rodó hasta perderse en la rendija del escenario. El silencio en el público duró 3 segundos, y luego estalló un gran caos. La gente se agolpó hacia adelante. Todo se volvió un desorden. Yo bajé la mirada lentamente, y observé mis propias manos. Luego miré un cacahuate en la mesa y lo agrandé. Pensé para mis adentros. Giré la mano derecha hacia la derecha en el aire, y ese cacahuate se expandió al instante, hasta volverse un cacahuate gigante del tamaño de un puño. Lo agarré rápidamente y lo metí en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza. Esto no es magia. Es un poder divino. Me escondí en el cubículo del baño del centro comercial. Había obtenido un superpoder, la habilidad de controlar el tamaño de cualquier objeto a voluntad. Para asegurarme de que no era una alucinación, dirigí mi mirada a un pequeño anuncio en la puerta del baño. Se busca padre para hijo, lo encogí. Pellizqué el número de teléfono en el aire. Esos dígitos negros cobraron vida, y se redujeron a un puntito negro, hasta desaparecer por completo del papel. Lo agrandé. Luego señalé la manija de la puerta. La manija metálica emitió un chirrido ensordecedor, y se expandió a simple vista hasta agrandarse, rompiendo por completo la cerradura. Es real, es real. Miré mis manos, y no pude evitar que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era mi exnovia pidiendo una llamada de voz. Respiré hondo, y presioné el botón de responder. ¿Suming? ¿Dónde demonios estás? La voz aguda de mi exnovia llegó por el auricular, y de fondo se escuchaban risas masculinas y despreocupadas. ¿Viste la foto que te envié hace un rato? Es el Porsche nuevo del hermano Lee. ¿Sabes lo grandes que son las llantas de un Porsche? 3 veces más grandes que las de tu moto eléctrica vieja. En ese momento recordé la foto que mi novia me envió al inicio de la cena, y entonces el hermano Lee intervino al fondo. ¡Ay, cariño! No pierdas el tiempo con este perdedor. Que se lleve sus cosas de una vez. Solo estorban, ¿me oyes? Mi exnovia soltó un bufido. Ven antes de las 8 a mi edificio, a recoger tus chácharas, o las tiro a la basura. Y la compensación por la ruptura, no olvides transferírmela, porque desperdicié 2 años de mi juventud contigo. Sostenía el teléfono, y mi mirada se fue enfriando. Antes, al escuchar cosas así, solo sabía disculparme con humildad y rogarle. Pero ahora, frente a ese poder de manipular la escala de los objetos, las burlas de mi ex se sentían tan insignificantes. Esta noche voy por mis cosas, dije y colgué sin más. A las 7:30 de la noche, estaba frente al edificio de departamentos donde vivía mi ex. El Porsche Cayenne del hermano Lee estaba estacionado en un lugar visible para visitas. La carrocería brillaba bajo la luz de la calle con destellos de dinero. Me acerqué, y di una palmada en el enorme cofre del motor, y exclamé: ¡qué grande es! Desde arriba se oyó como se abría una ventana. Mi ex asomó la cabeza, con una bolsa de plástico negro en la mano, y la tiró desde el 3er piso. La bolsa cayó junto a mis pies. Dentro había un peluche y varias prendas viejas que le había regalado. «Toma tus porquerías y lárgate», gritó mi ex desde arriba. El hermano Lee, con el brazo alrededor de su cintura, me miraba con burla desde la ventana. No me enojé, solo levanté la vista hacia la ventana del 3er piso y esbocé una sonrisa inquietante. Luego apoyé la mano en la llanta delantera del Porsche. Encogí, esta vez no me contuve. No fue solo un poco, fue una reducción dimensional. La llanta de 21 pulgadas imponente, junto con el neumático, se redujo a tamaño de una pieza de Lego. Así de pequeño, de menos de 2 centímetros de diámetro, la enorme carrocería perdió su soporte y se desplomó con estruendo. Varias toneladas de metal golpearon el suelo de cemento. La alarma empezó a sonar desgarradoramente. Las risas desde arriba se cortaron en seco, pero esto no había terminado. Di una vuelta alrededor del coche. Mis dedos se movían ligeros como tocando un piano. La llanta trasera izquierda se encogió a tamaño de un botón. La derecha quedó como una moneda. El volante se redujo a un anillo. El escape a un popote. En menos de 10 segundos, ese auto de más de 1 millón se convirtió en un monstruo de chatarra tirado en el suelo. ¿Ya ves? Así se ve más pequeño. Le hice un gesto a mi exnovia, que estaba boquiabierta, y me di la vuelta, perdiéndome en la oscuridad. A mis espaldas se oyeron los gritos del hermano Lee como un cerdo en el matadero. Caminaba con las manos en los bolsillos de vuelta a mi departamento, y palpé el cacahuate gigante en mi bolsillo. De repente sentí un poco de hambre. ¿Ya que puedo hacer las cosas más pequeñas? ¿Podría hacer más grande el dinero? Saqué mi cartera. Miré el único billete de 5 yuanes que me quedaba. Con una chispa de codicia en los ojos, pronto descubrí que mi poder no era omnipotente. Al menos en este momento, no podía cambiar el número 5 de un billete para que dijera 100. Cuando intenté agrandar ese billete de 5, sí se hizo más grande, pero se convirtió en un billete enorme del tamaño de una sábana. Doblé ese billete gigante sin saber qué hacer con él. No se puede gastar así, pero al menos me sirve como cobija. Después de una noche de experimentos, resumí el manual de uso de la habilidad de escalar, versión básica, restricción de objetos.
Por ahora solo puedo afectar objetos físicos dentro de mi campo visual. Límite de escala. Mínimo hasta ser invisible a simple vista. Máximo unas 100 veces su tamaño. Efectos secundarios. Cada vez que uso el poder en exceso, alguna parte de mi cuerpo se encoge o agranda aleatoriamente. Como ahora, miro con preocupación mi lóbulo izquierdo, porque hace un momento agrandé a un mosquito, hasta que parecía un helicóptero, solo para poder matarlo más fácil. Pero casi me atraviesa con uno de sus pelos. Como consecuencia, mi lóbulo izquierdo quedó del tamaño de un grano de arroz. Este poder me está costando caro. Me miré al espejo y me masajeé la oreja deforme. Menos mal que el pelo largo lo tapa. A la mañana siguiente, fui a la oficina, aunque la noche anterior había dejado a mi jefe en mal estado. Todavía no renunciaba. Y lo más importante, quería ver las caras de esos compañeros que siempre me molestaban. Ahora que las cosas cambiaron, además necesitaba confirmar cómo estaba el jefe, porque desaparecerle la boca a alguien es algo bastante aterrador. Apenas entré a la oficina, noté que el ambiente era extraño. Los cubículos, normalmente ruidosos, estaban en silencio total. Todos se comunicaban con la mirada. Los teclados sonaban apenas como si fueran a escondidas. Zooming. ¿Y todavía te atreves a venir? Una voz aguda rompió el silencio. Era la jefa Liu, de Recursos Humanos. Una mujer de más de 40, de esas que se creen la dueña del mundo con cualquier pretexto. Su mayor placer era descontarme minutos de llegada tarde. Si llegaba un minuto tarde, me quitaba 50 yuanes. La jefa Liu se plantó frente a mí y me señaló con el dedo. El señor Shao está hospitalizado. Dicen que es una enfermedad rara de atrofia de tejidos. Le tuvieron que cerrar la boca con puntos. La empresa está en un caos total. Tú te fuiste temprano de la cena de fin de año y hoy llegas justo a la hora como si nada. Miré el dedo de la jefa Liu a punto de tocarme el ojo. Señora Liu. Sonreí con suavidad y aparté su mano con cuidado. El señor Shao ya no tiene boca grande. ¿Significa eso que ya nadie puede gritarme? La jefa Liu se quedó helada. Ese inútil que nunca decía ni pío. ¿Cómo se atrevía a contestar? ¡Te estás sublevando! La jefa Liu abrió los ojos con furia y golpeó la mesa con fuerza. ¿Quieres que te quite todo el bono de este mes? El golpe fue fuerte, pero más fuerte fue el crujido que vino después. Mis ojos recorrieron las 4 patas del escritorio de la jefa Liu. La pata delantera derecha se acortó 10 centímetros. Justo cuando la jefa Liu apoyó su peso al golpear la mesa, esa pata gruesa pareció amputada y de repente quedó más corta. El enorme escritorio perdió el equilibrio al instante y se inclinó bruscamente hacia la derecha. La jefa Liu soltó un grito y cayó junto con la mesa. Todo lo que estaba encima, incluso su taza de té con gojis recién preparada, siguió las leyes de la gravedad y se derramó por completo sobre ella. ¡Ay, que me quemo! ¡Mi espalda! La jefa Liu cayó al suelo hecha un desastre, con hojas de té en la cabeza, y el cactus, para su mala suerte, aterrizó justo sobre su trasero. En la oficina se oyeron risas contenidas, entre dientes, sin atreverse a reír del todo. Yo me quedé de pie, mirando a la jefa Liu desde arriba con expresión inocente. Señora Liu, su escritorio es de mala calidad. ¿Se encogió o qué? Sentí que mi dedo meñique del pie derecho se había agrandado, y me apretaba el zapato de forma dolorosa. Otro efecto secundario. Pero al ver la cara retorcida de la jefa Liu, sentí que ese dolor valió la pena. El jefe Shao hospitalizado, la jefa Liu accidentada, la empresa sin líder. Pero eso no significa que mis días fueran a ser más fáciles.